Centurión, la cual es células madre y su efecto en pacientes con COVID-19. Damos paso al doctor Johnny de la Cruz para que pueda presentarlo. Adelante, doctor. Muy buenas noches, es un gusto saludar a todos ustedes nuevamente, felicitando este ciclo de conferencias. El día de hoy tengo el honor de manera especial de presentar a un distinguido colega, el doctor Patricio Centurión, quien además de la excelente buena relación que existe ya de hace varios años, se desempeña como investigador en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en RENACIT con CITEC. Y entonces el día de hoy se abordará una temática que tiene que ver con la frontera de la medicina. Estamos hablando de medicina regenerativa, estamos hablando de células madre y en este caso el potencial para lo que significa el COVID-19. El doctor Patricio Centurión es médico especializado en Brasil, en la prestigiosa Escuela de Cirugía Plástica del profesor Ivo Pitanguy. Es uno de los pocos médicos que obtiene en nuestro país la medalla al mérito al concluir su posgrado como jefe de residentes en Río de Janeiro en el periodo 91-93. Es miembro de varias asociaciones, dentro de ellas la Asociación de Exalumnos del profesor Pitanguy y de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica y de la FLAP. Es también fundador del curso de especialización en cirugía plástica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el año 97, profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, miembro del cuerpo docente de Láser Academy, IPRAS, conferencista internacional en temas de especialidad de cirugía plástica y regenerativa, cirujano plástico con posgrado en la escuela del profesor Pitanguy, Brasil, especialista en láser. Es autor de múltiples trabajos científicos, tanto a nivel nacional como internacional, especialmente en los temas de técnicas quirúrgicas, stem cells. Es el desarrollador y patentador de técnicas que tienen que ver con cosecha óptima de células madre. Y de manera especial, el doctor Patricio Centurión viene desarrollando colaboraciones y es miembro del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma. También ha participado con la revista de la Facultad de Medicina Humana. Y actualmente él está liderando una línea de investigación muy interesante que ya lo van a escuchar dentro de la presentación. De esta manera, entonces, damos la bienvenida al doctor Patricio Centurión y, por supuesto, estamos atentos a su excelente conferencia. Adelante, doctor Centurión. Muy amable, muy amable. Voy a compartir mi pantalla. A ver, soy un poco inútil con esta tecnología, pero creo que ya. Ya se ve mi pantalla ahí, ¿no? Sí, ¿Me pueden confirmar si si ya se ve la pantalla? Se ve perfectamente. Correcto. Bueno, ¿cómo hago para sacar los comentarios para que no me interrumpan, por favor? Si pudieran evitar escribir en este momento para poder... Ya, correcto. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, a la gentil invitación del doctor Johnny de la Cruz, con quien venimos trabajando ya hace un par de años en algunas líneas de investigación aquí en el Perú, con mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucha perseverancia. Lo que yo voy a hablarles hoy día es sobre el tema de la presencia de las células madre y el papel protagónico o no dentro de la pandemia de COVID-19. ¿Me está pasando esto? Debes pasarlo desde el PowerPoint, ¿eh? Sí, pero no está pasando. En la parte de abajo está la flechita, doctor. En la parte de abajo de su pantalla. De justo abajo del slide está ahí. Correcto, correcto, muy amable. Bueno, perdón, pasó demasiado. Y entonces el trabajo que estamos desarrollando en el Instituto de Investigación de Ciencias Biomédicas con el doctor Johnny de la Cruz es células madre mesenquimales derivadas de la grasa fotoestimuladas. Su papel como tratamiento adyuvante del síndrome respiratorio agudo y tratamiento preventivo de la fibrosis pulmonar
en COVID-19. Quiero agradecer una vez más al Instituto de Investigación de Ciencias Biomédicas, en la persona del doctor Johnny de la Cruz, por esta gentil invitación. Y a la Universidad Ricardo Palma. Estos son mis disclosures. Soy dueño de la marca OneStep y de Picograph. Y quiero resaltar que esta investigación vengo haciéndola del 2010, pero sin apoyo financiero. Tengo esa libertad e independencia para poder haber trabajado hasta el momento. Hace 4 años hay una empresa brasilera que es la que está construyendo toda la tecnología que yo he venido realizando y estudiando. Este es un slide interesante que creo que todos ya lo hemos visto, inclusive en los medios de publicidad, ¿no? Donde vemos la gravedad y en sí la evolución, la historia natural del COVID-19, que es una pandemia que ha alterado definitivamente el mundo para siempre. Hay que recordar de que hay, desde el inicio, desde el contacto del virus con el epitelio alveolar, ya comienza a haber una respuesta del organismo, una respuesta viral, que desde ese inicio también hay una respuesta inmune involucrada y una respuesta inflamatoria. Entonces sabemos que hay cuadros sintomatológicos acompañados de laboratorios según la evolución del cuadro afectado de los pacientes, pero es importante mencionar que nosotros estamos tratando a nivel Perú, tratar en los pacientes en el estadio 2A, cuando ya hay una alteración, hay un síndrome respiratorio, y lo que queremos nosotros es evitar que el paciente llegue al estadio 3, que llegue a cuidados intensivos, con un cuadro de fibrosis pulmonar que obviamente sabemos que muchas veces es fatal. Entonces, nuestro trabajo en esta primera parte inicial del proyecto piloto, vamos a trabajar en el estadio 2, pacientes del estadio 2A, que ya tienen un cuadro respiratorio importante. Es importante también saber que los pacientes, dentro del 100% de los pacientes que va a ser infectado por este virus, el 80% aproximadamente va a ser un cuadro leve de enfermedad. Pero este cuadro muchas veces va a ser asintomático, personas jóvenes, un cuadro subclínico, y va a haber un 20% que va a tener una enfermedad grave, y de ese 20% va a haber un 5% que va a entrar en cuidados intensivos, y obviamente el alto porcentaje de mortalidad es notorio. Nosotros estamos hablando de evitar que llegue a este 5% en primer lugar, pero por otro lado es importante mencionar lo que los estudios actuales nos están diciendo, que las personas que han sido infectadas por este virus definitivamente van a tener algún problema de fibrosis pulmonar en algún grado si han tenido una neumonía. Y nuestro interés también es hacer una recuperación ad integrum de estos pacientes sin alguna limitación funcional pulmonar. Porque si sabemos que las personas que van a tener un cuadro de enfermedad leve va a ser un periodo corto, pero van a tener una deficiencia de un 15 o un 20% de la función respiratoria pulmonar. Imagínense ese 15 o 20% que va a afectarlos durante 5, 10, 15 años, definitivamente va a haber repercusiones, y nuestro tratamiento obviamente también visa recuperar ad integrum, hacer una regeneración de las lesiones causadas obviamente por el virus del coronavirus. Sabemos que existe un estrés, un síndrome agudo respiratorio. El investigador Manabu y sus colaboradores, ellos mencionan que lo que sucede en el cuadro de COVID como respuesta inmediata es una aberrante cicatrización del epitelio alveolar más que una inflamación. Hoffman y sus colaboradores también ellos mencionan de que el mecanismo que va a provocar la fibrinogénesis, que viene a ser la fibrosis en el alveolo, es cuando el alveolo comienza a entrar en apoptosis, o sea, se siente atacado y dañado por la presencia per se del virus en el epitelio. Y hay una respuesta inmunocelular con un gran infiltrado, que es conocido muchas veces como también la tormenta de citoquinas. Entonces es importante que la presencia del virus sobre el epitelio provoca el daño que va a desencadenar todas estas respuestas. Igual existe un aumento en la respuesta en el sistema inmunológico, y sabemos que hay un aumento específicamente en las células T, linfocitos células T, que van a secretar varias citoquinas proinflamatorias, lo que va a hacer que el cuadro respiratorio realmente se complique, con presencia de macrófagos y con presencia de fagocitosis. Entonces, la invasión obviamente va a permitir que nuestro sistema inmunológico, al sentirse atacado, presente una respuesta desregulada. Quiero ser muy claro que no es una respuesta a más o a menos, es una respuesta fuera del camino usual, por eso se llama una respuesta inmunomoduladora desregulada. Eso es importante tenerlo en cuenta desde ahora.
Y todo comienza aquí. Tenemos un esquema del alvéolo epitelial. Hay dos tipos de células, la célula epitelial normal y tenemos la tipo 2. Es a este nivel, lo que dicen los autores, de que se presentan los primeros cambios al interactuar con el virus. Se menciona de que este tipo de células, al morir o estar afectadas y entrar en apoptosis, mandan señales y va a desencadenar toda la respuesta inflamatoria a nivel del alvéolo. Entonces, la lesión o la muerte por la presencia pura del virus sobre el alvéolo epitelial va a causar la descompensación de los pacientes en la función pulmonar. Hong y Meng, también los colaboradores, asumen de que la fibrinogénesis, al ser atacada esta célula, es la que va a ser responsable de toda la cadena de respuestas que se presentan en el cuadro de fibrosis pulmonar. ¿Qué es lo que sucede realmente? Para que puedan entender, yo como cirujano plástico voy a tratar de hablarles en términos sencillos. Cuando esta célula se ve afectada por la presencia del virus, por el gran número de virus que se presenta a nivel de este alvéolo, va a producir un intento de reparación de la mucosa epitelial. Ese intento de reparación va a significar de que va a haber una cicatriz, pero que lamentablemente, como cuando vemos las cicatrices externas a nivel de la piel, va a formarse una queloide. Y ya podemos imaginar qué va a pasar cuando en vez de tener un alvéolo que funcione como una membrana, vamos a tener una cicatriz aberrante, una cicatriz queloide aquí. Simplemente la función de la membrana va a dejar de ser. Y ese es el gran problema. Por eso que ese pulmón no puede revertir su lesión porque ya se formó una queloide, una cicatriz gruesa que no va a permitir la función normal de la membrana. ¿Por qué es importante mencionar en ese momento de que existen drogas antifibróticas? Porque si bien nosotros vamos a tener una queloide aquí dentro del alvéolo, hay que entender de que no son las drogas antifibróticas que van a revertir este cuadro. Lo que este tipo de drogas puede hacer es prevenir que hay un gran depósito de fibroblastos que son responsables de la cicatrización, pero no va a revertir el cuadro. Los únicos elementos que pueden revertir y, en otras palabras, regenerar los tejidos son las células madre. Entonces queda claro que no se revierten con antifibróticos, ¿no? Lo que sí funciona son las células mesenquimales adultas, que están presentes en el alvéolo epitelial, sí están presentes. Hay que saber de que toda la mucosa alveolar se regenera cada 7 días, igual que la intestinal. ¿Pero por qué se regenera? Porque vuelve a tener las mismas características funcionales e histológicas del tejido original. Y por eso que cada 7 días vamos a tener una regeneración, que es diferente de reparación. Hay que recordar que la reparación tiene que ver con un proceso de cicatriz, que es un tejido que no tiene ni características funcionales ni zoológicas iguales al tejido original. Pero en el alvéolo, igual que en el intestino delgado y en todos los demás órganos, la presencia de células madre hace que estemos regenerando constantemente toda la mucosa y todos los tejidos. Y esto es en un estado de salud. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos estudiando en forma microscópica los vasos sanguíneos que están en el estroma del tejido? Pues ahí está la presencia, aparte de los pericitos que son los que generan la angiogénesis, están las células madres. Entonces es importante conservar este tejido que es el que nos va a permitir trasladarlo a otra área como es el pulmón. Aquí para explicarles el cuadro, repetirles básicamente cuál es el proceso de cicatrización o reparación de tejidos. Comienza aproximadamente cuando nosotros hacemos una incisión a nivel de la piel en cualquier órgano, nosotros a partir de los 20 minutos comienza la fase inflamatoria, que va a durar aproximadamente 2 días. En ese lapso de inflamación también viene la fase de proliferación, donde el fibroblasto va a ser el que se multiplica y que va a producir esa fibrina, va a producir esa malla en la cual se va a regenerar el tejido, pero se va a reparar. Y la tercera fase, que es la fase de maduración de la cicatriz. Hay que recordar este esquema, ¿no? La parte inflamatoria, la parte proliferativa, donde los fibroblastos son los que juegan un papel importante, y la tercera fase, que es la fase de maduración de esa cicatriz. Pero hay que recordar que esto es la reparación, la regeneración solo se hace con la presencia de las células madres. Claro que, como dije, Manabu y los colaboradores de Manabu mencionan de que existe, inclusive en este proceso de reparación, existe una respuesta aberrante. Por eso que a nivel de la segunda fase de granulación o de proliferación existe un número exagerado de fibroblastos que va a provocar posteriormente una cicatriz gruesa. Así que eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Y qué otra estructura juega un papel importante? Es la matriz extracelular.
Para que exista comunicación entre una célula y otra, definitivamente se hace a través de la matriz extracelular. En el caso del COVID, a través de la matriz extracelular es que se produce todo el proceso desregulado de reparación alveolar. Desregulado de reparación alveolar, lo vuelvo a repetir. Entonces, es a través de esta matriz donde todas las sustancias, las citoquinas, donde las enzimas hacen una acción muy importante para mantener el equilibrio o no. En el caso del COVID, lo que sucede en el alveolo es que existe un número muy alto de presencia de virus que sobrepasa la respuesta regenerativa del pulmón. Obviamente se han hecho muchos estudios y lo que yo les puedo recomendar a los alumnos, que son creo todos los que están escuchando, es que siempre cuestionen todo lo que ustedes vean delante. ¿Por qué sí y por qué no? Y ustedes pregúntenle con todo el respeto siempre a sus profesores, profesor, ¿por qué esto pasa y por qué esto no pasa? Y ustedes obviamente van a poder estudiar y van a poder tener herramientas para sacar sus propias conclusiones. Muchas veces durante estos meses de pandemia se escucha de que la coagulación intravascular diseminada también es producida por el virus, por la presencia del virus. Yo la verdad que sé que esa coagulación se produce por varios estímulos y varias patologías. Entonces es una consecuencia, pero no es el inicio, y por eso es importante cuestionar siempre todos los conocimientos que llegan a ustedes. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del uso de corticosteroides, por ejemplo, que es una cosa muy conocida también, tiene un efecto inmunosupresor. Pero yo les vuelvo a preguntar, ¿la respuesta del COVID inmune está aumentada o está desregulada? Si está desregulada, nosotros debemos suprimir esta respuesta o debemos modular. Y como sabemos, el corticosteroide lo que tiene es a suprimir la respuesta, pero no a modelar. También se habla sobre la transfusión de plasma, ¿no? Se está haciendo inclusive aquí en el Perú algunos estudios, pero debemos saber que esto es una transfusión de elementos que van a ayudar a combatir el virus, pero no tiene nada, ningún papel en lo que se refiere a regeneración, a reparación de tejidos. Entonces, ¿tiene una utilidad? Sí tiene, para neutralizar muchas veces la acción de la presencia del virus, pero no tiene para poder revertir el cuadro que se produce con la respuesta inflamatoria y la respuesta de la tormenta de citoquinas. Me gusta siempre mencionar una frase en latín, mutatis mutandis, ¿no? Cambiando lo que debe cambiarse. Entonces, si tenemos una desregulada respuesta inmunológica y una anormal respuesta de reparación, lo ideal que nosotros necesitaríamos como terapia, obviamente, es tener una respuesta inmunomoduladora, antiinflamatoria y una propiedad regenerativa. ¿Quién puede ofrecer estos elementos como una respuesta ideal? En el caso del COVID, las células madre. Para hablar de medicina regenerativa tenemos que hablar de células madre. Las células madre provienen de varias fuentes. Hay a nivel de la médula ósea, del tejido adiposo, del cordón umbilical, de la pulpa dental, de la placenta. Pero ¿cuál es la mejor fuente en este caso? Obviamente nos vamos a limitar al tejido adiposo por la accesibilidad, el volumen importante, y por la médula ósea, por la accesibilidad y el número importante también presentes para poder hacer. Porque obviamente que la de la pulpa dental es tan poca la cantidad y la contaminación que se va a tener cuando nosotros extraigamos la célula madre del diente, va a ser imposible que pueda ser utilizado con fines terapéuticos. Entonces nos vamos a limitar al uso de las células madre derivadas de la grasa, porque tiene mayor número, mayor concentración y mayor proliferación comparada a las médulas óseas. Y sabemos que para obtener células madre de la médula ósea implica una punción, que es algo mucho más agresivo que hacer una retirada de la grasa a través de una liposucción. En Estados Unidos ya ha habido intentos de tratar el coronavirus inclusive aprobados por el FDA, con terapia celular de células madre, ¿no? En Israel, por ejemplo, también ha habido, inclusive ha sido aprobado por el FDA, pero de la placenta. Las células madre de la placenta obviamente necesitan una mayor manipulación y un mayor proceso en laboratorio. Estamos hablando de laboratorios muy sofisticados donde se tiene que diferenciar, se tiene que expandir, se tiene que cultivar esas células. ¿Para qué? Para que puedan ser aplicadas a otra persona, ¿no? Y eso es muy posible de que exista un factor de rechazo, porque son células madre halogénicas y necesita, como se denomina, una gran manipulación hecha en laboratorio fuera de sala de operaciones. Aparte de los costos y del tiempo, la posibilidad que algunos de los reactivos que se utilizan para este procesamiento
de la célula madre de la placenta, en este caso, pueda quedar en la sangre y pueda crear problemas posteriores por ser tóxicos al ser humano. Esto es en Israel. En la Universidad de Miami también hemos escuchado que se ha tratado a pacientes con células madre, pero del cordón umbilical. Nuevamente, son halogénicas, necesitan la presencia de un laboratorio muy sofisticado para la gran manipulación de estas células, ¿no? Por consiguiente, eso es más limitado en países como el nuestro. Pero quiero volver a repetir, el inconveniente es que tienen que ser muy manipuladas en un laboratorio muy sofisticado, lo que hace muchas veces difícil replicar, y sobre todo que son halogénicos, o sea que tienen una respuesta de rechazo elevada. Y obviamente también hace poco, inclusive la FDA ha aprobado la utilización de células madre de la grasa del propio paciente, pero en este caso para probar su eficacia profiláctica en pacientes COVID negativos, que obviamente nosotros estamos con más experiencia con esta utilización de células madre derivadas de la grasa estimuladas por la luz, por fotoestimulación, con la técnica One Step, que lo utilizamos en cirugía reparadora, utilizamos en ortopedia, en traumatología, y obviamente para nosotros va a ser más fácil poder llegar a tratar y evitar la fibrosis pulmonar. Pero de todas maneras es importante para nuestra teoría de que la FDA ha aprobado el uso de células madre derivadas de la grasa para prevenir el COVID-19. Y aquí podemos ver en este cuadro la gran diferencia que existe entre las células madre de la grasa comparadas a las células madre de la médula ósea comparadas a las células madre de la grasa, donde la proliferación es menor en las células madre derivadas de la médula ósea y donde la inmunomodulación, la respuesta inmunomoduladora es menor. Entonces, por eso que nosotros escogemos las células madre derivadas de la grasa. Y la proporción es 1 a 500, 1 a 500. En el mismo volumen de células madre, conseguimos una célula madre de la médula espinal, de la médula ósea, comparada a 500 de la grasa. Bueno, esta es una imagen que no ha salido. Es importante para repetir y para poder entender, nosotros cuando hablamos de tejido adiposo, hablamos que es un tejido que está entre la dermis y el músculo y que está compuesto básicamente por adipocitos. Pero en la actualidad se sabe que el tejido adiposo es un órgano endocrino. Por consiguiente, tiene parénquima y tiene el estroma. Estamos hablando de la grasa subcutánea o la grasa blanca. Entonces, en este esquema nosotros vemos aquí los adipocitos que están conectados por un tejido conectivo. Y tenemos la parte estromal que está alrededor de los plexos venosos y nerviosos, donde existe la mayor cantidad de células madre. Como les mostré en el esquema hace unos minutos, obviamente alrededor de los vasos sanguíneos, con los pericitos tenemos las células madre. Entonces es importante cosechar el mayor número de células de esta área para poder llevar no solo adipocitos, células madre con sus exosomas, que son las vesículas subproductos de las células madre, los growth factors, fibroblastos, citoquinas, matriz extracelular, que como dije es el medio de comunicación entre las células, y todos los factores paracrinos, que es como se comunican las células madre entre sí. Nuevamente repetir, que están alrededor de los pericitos, junto a los pericitos, alrededor de los vasos sanguíneos, están las células madre. Entonces es importante preservar esos tejidos. Para poder entender de una manera muy didáctica, yo quiero mencionarles que para repetir la receta de una torta regenerativa, tenemos que saber que todos los ingredientes están en la proporción y concentración adecuada. Todos los elementos que mencioné, factores paracrinos, citoquinas, fibroblastos, growth factors, exosomas, células madre, están en la proporción adecuada y concentración adecuada para poder regenerar cualquier tejido. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros, al querer copiar esta receta, nosotros para retirar la grasa, vamos a llenar la grasa con 2 o 3 litros de agua y después vamos a mezclar con una cánula de manera muy agresiva el tejido que nosotros queremos injertar? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que definitivamente va a haber un daño. En la actualidad, la técnica gold standard para colectar la grasa es a través de la lipo convencional, que el mecanismo es una disrupción mecánica, yo llamo es un lipocuretaje, es un trabajo burdo, traumático, que se utiliza una infiltración tumescente o superhúmeda, o sea, estamos encharcando el tejido para tratar de disminuir el sangrado y lo único que se consigue es diluir el sangrado. Y los médicos están hablando, como cosa muy moderna, evolutiva, cánulas atraumáticas. Yo no creo en las cánulas atraumáticas, yo creo en la técnica traumática. Las cánulas son siempre un lipocuretaje. Entonces, cuando estamos obteniendo, a través de la lipoaspiración convencional,
la grasa para poder aislar las células madre derivadas de la grasa con la técnica convencional, ¿estamos respetando la receta? Entonces, repitiendo, si nosotros queremos tener la torta, la fórmula de torta regenerativa, necesitamos preservar todos estos elementos, que lamentablemente con la técnica convencional están siendo traumatizados y diluidos. Entonces, la respuesta que va a haber, después de que hemos utilizado la lipo convencional, tiene que haber un proceso de manipulación. ¿Por qué? Porque obviamente sale gran cantidad de agua y de sangre. Entonces, centrifugar esta grasa aspirada implica un trauma celular extra. Decantar significa que vas a eliminar factores angiogénicos, growth factors, células madre. Filtrar esa grasa obviamente significa eliminar células importantes, como hemos visto, ¿no? Y también la presencia del aceite, como sucede en la técnica de Coleman, que es la más conocida para aislar las células madre, con esta exposición al aire va a aumentar la apoptosis de las células y el tejido. Y al final lo que vamos a obtener es una stem cells pure aspirated fat, una baja concentración de células madre por la técnica que se ha utilizado, que es la lipo convencional. Este es el aspecto para que ustedes tengan una idea del macroscópicamente cómo se ve la lipo convencional y cómo se ve con nuestra técnica One Step, donde nosotros no utilizamos la gran cantidad de agua, usamos muy poco volumen de agua, solo para tener una vasoconstricción, donde nosotros utilizamos un mecanismo fotoquímico que es atraumático a través de la luz, como voy a explicar más adelante, y donde preservamos todos los ingredientes. Acá no eliminamos absolutamente nada, mientras que acá se va a eliminar este infranadante con gran cantidad de células. Cuando nosotros queremos trasplantar cualquier órgano, sabemos que tenemos que preservar las propiedades y la función de ese tejido. Entonces, cuando nosotros queremos trasplantar la grasa, tiene que estar sin alteración y funcionalmente presente. Como dije, es un órgano endocrino y tenemos que tratar de preservar lo mejor que se pueda esa grasa para poder aislar las células madre. Entonces, para hablar de células madre, nuevamente medicina regenerativa, tenemos que ver qué cosa pasa con los elementos que forman parte de esta torta regenerativa. El 2010, cuando todo el mundo estaba mirando en dirección a la lipo convencional y hablaban de un enriquecimiento de células madre con todas estas maniobras, nosotros comenzamos a mirar en otra dirección y tratar de buscar una estimulación selectiva de la luz, un principio un poco más técnico. Hay que entender, la técnica se llama One Step, que es en un solo paso que se realiza toda la acción enzimática, fotoquímica, pero a la vez significa Selective Tissue Engineering Photostimulation. Esa es una propiedad derivada de una de las tantas propiedades que tiene la luz. Siempre que hablo de láser, de luz, todo el mundo recuerda la propiedad fototérmica, que es que en la Guerra de las Galaxias es un láser que destruía todo. Pero no es solamente esa la propiedad, también hay una propiedad fotoacústica, fotomecánica y la fotoquímica, que es la que nosotros hemos escogido para poder cosechar las células madre y estimularlas. Y esto no es nada que yo haya inventado, simplemente copié lo que existe en la naturaleza, que es la fotosíntesis, donde a través de la mitocondria los rayos solares, los fotones son transformados en energía química estable, donde no existe efecto térmico, donde existe un efecto fotoquímico. Y eso es lo que nosotros estamos replicándola en el cuerpo humano. Esa idea salió desde el 2006, que comencé a estudiar. Acá hay curva de afinidad, lo que significa que la grasa tiene que interactuar, la luz tiene que interactuar con la grasa, con el agua o con diversos tejidos. Y en 2006 fue el doctor Anderson que describió esta curva de absorción por la grasa, donde vemos de que la longitud de onda de luz 1210 prometía una propiedad especial con la grasa. Y es por eso que yo en el 2010 mandé a una empresa fabricante de láser fabricar este prototipo para poder hacer los primeros experimentos en 2010. Aquí podemos ver que después de haber pasado el láser en el tejido celular subcutáneo para cosechar las células madre, llega a 30 grados, comprobando de que el efecto fototérmico es mínimo. No hay daño. Y es importante saber que las propiedades de la luz del láser dependen de la longitud de onda. Como dije, 1210 me permite obtener esta propiedad fotoquímica, que es diferente de la coagulación, vaporización o de estrés térmico o carbonización que se ve con otro tipo de láser. Entonces, ahí hemos terminado la primera parte. Vamos a pasar a la segunda parte. ¿Cómo salgo de esto para poder
Acá está. En la parte de arriba es dejar de compartir. Ya estamos, sí. Correcto. Entonces, seguimos. Entonces, ¿qué es lo nuevo en medicina regenerativa? Queremos una inmunomodulación y una regeneración celular. Entonces, es por consiguiente importantísimo preservar las células madre y el estroma del tejido adiposo. ¿Cómo es esta propiedad fotoquímica? Es a través de las enzimas existentes en el tejido debajo de la piel, en el tejido celular subcutáneo. Aquí podemos ver nosotros nuevamente del estroma donde tenemos gran cantidad de células madre, pero obviamente con el tejido conectivo uniendo esas estructuras, igual que los adipocitos. La luz lo que va a hacer es activar una de las enzimas, la colagenasa. La colagenasa, como ustedes pueden imaginar, va a cambiar las propiedades de adherencia del tejido conectivo y va a liberar las células madre intactas, lo que es favorable para tener una cosecha alta, que eso es lo que diferencia nuestra técnica comparada a otras técnicas. Y otra enzima que va a ser estimulada también es la citocromo C oxidasa, que está presente dentro de las mitocondrias. Si ustedes se recuerdan y deben tener lo más fresco este conocimiento que yo, que ya salí hace muchos años de la universidad, que la mitocondria es el motor de la célula. Entonces imaginen que le estamos dando un superfood a la mitocondria para que pueda esa célula estar sobrecargada. Entonces esto es lo que sucede literalmente. La luz estimula las enzimas y las enzimas van a hacer su parte. Vamos a hablar un poco de enzimas también. Entonces, al activar la colagenasa, la adhesión de los tejidos se va a alterar y, como dije, la citocromo C oxidasa vamos a generar mayor energía en las células madre que vamos a cosechar. Para hablar de enzimas, es importante saber que controlando nosotros las enzimas vamos a controlar todos los procesos químicos y todas las reacciones químicas que existen en el cuerpo humano. Cuando estas reacciones químicas a través de las enzimas están funcionando bien, estamos hablando de lo que se llama metabolismo. Y es importante saber de que hay una luz que tiene que ser absorbida porque es necesario para cargar la energía que vamos a generar nosotros para estas reacciones químicas. Cuando el metabolismo, o sea, estas reacciones químicas en conjunto, funcionan bien, es lo que nosotros llamamos en los organismos salud. Y ese es el equilibrio. Entonces, para definir, desde el 2006, la Sociedad Internacional de Terapia Celular, para definir que estamos frente a una célula madre y no a otra célula, primero define que tienen que ser células adherentes al plasma cuando está en cultivo. Número 2, deben expresar algunos antígenos, como el 73, el 90 y 105, y no deben expresar antígenos como 34 o 45, que tienen que ver con células madre hematopoyéticas, que son diferentes a las mesenquimales. Y tercero, estas células pueden diferenciarse in vitro en osteoblastos, adipocitos y condrocitos en condiciones estándares de cultivo. ¿Será que OneStep cumple esto? También es importante mencionar, esto fue publicado hace poco por el doctor Socchi, un italiano, que existe dos maneras de cosechar las células madre de la grasa, a través de lo que él llama minimal grade manipulation, que implica un mecanismo de disrupción mecánica o enzimático, o una digestión enzimática con uso de colagenasa. Hay que mencionar que la disrupción mecánica implica varias maniobras basadas en la lipo convencional, que implica decantación, emulsificación, centrifugación, filtración, que dañan mucho estas células. Y la digestión enzimática, el uso de colagenasa exógena en laboratorio o en sala de operaciones, implica que va esta colagenasa de alguna manera a afectar la efectividad de las células madre. Esto se hace en el mismo centro quirúrgico, en el mismo tiempo de la cosecha. Y hay el otro grupo de manipulación mayor o high grade manipulation, que se realiza en laboratorios muy especializados, donde existe una caracterización, extracción, cultivo. Esto toma tiempo y dinero, y la necesidad de un laboratorio, obviamente. Y muchas veces en algunos países se prohíbe que el material biológico salga de sala de operaciones al laboratorio y después vuelva a aparecer aplicado al paciente. Entonces vamos a concentrarnos en las propiedades de minimal grade manipulation. En este cuadro podemos observar que la técnica OneStep, que es la que nosotros hemos creado, por gramo de grasa conseguimos obtener de 3.8 a casi 12 millones de células madre, de células nucleadas, perdón. Mientras que con otras técnicas, medio millón a un millón, medio millón, y aquí 3 millones 29, con una técnica que utiliza colagenasa enzimática. Pero como dije, la colagenasa, miren la viabilidad, 64.6, mientras que nosotros tenemos de 80 a 100% de viabilidad. Y otra cosa importante, la matriz extracelular, al no utilizar nosotros enzimas,
exógenas, estamos preservando, lo que nos va a permitir una comunicación clara y directa entre célula y célula cuando hagamos el trasplante de este tejido del pulmón. En la actualidad contamos con tecnología que permite hacer en la misma sala de operaciones, a través de un contador de células, podemos definir cuántas células nucleares tenemos, de ese cuánto es el porcentaje de células madre, cuántas son vivas y cuántas están muertas, o su viabilidad, como se puede denominar. Entonces, esto lo podemos hacer inmediatamente. Dentro de la centrifugada que se hace sin ningún tipo de enzima en one step, tenemos el pellet aquí en la parte inferior, que son las células madre, el 5 a 10%. Esta es la imagen que nosotros obtenemos. Como digo, es una tecnología que hemos conseguido de Corea del Sur hace algunos años y nos está dando muy buenos resultados, porque nosotros podemos hacer el aislamiento de la grasa del paciente, procesarla sin mayores reactivos o una simple centrifugación, y podemos hacer el contagio para saber exactamente cuántas células madre nosotros estamos dando al paciente. Como dije, es un número muy alto. Es importante saber que los efectos inmunomoduladores de las células madre vienen tanto de las células madre como de las hijas, que son los exosomas. Los exosomas tienen propiedades antiinflamatorias, angiogénicas y también para disminuir la apoptosis y la fibrosis. Entonces es importante no solo la presencia de la madre, sino también de las hijas, para tener la respuesta regenerativa que nosotros queremos. Por eso es importante preservar. Y vuelvo nuevamente a repetir, es importante preservar la matriz extracelular del tejido graso para poder regular o inhibir la acción de las enzimas, que en este caso con la luz estamos regulando y estimulando, para tener una comunicación bioquímica, las señales a través de la función paracrina de las células madre, y para tener un metabolismo adecuado. Entonces es importante preservar todos los elementos que existen debajo de la piel. Y en el proceso de cicatrización es importante saber que en la matriz extracelular, en la primera fase, que es de proliferación, el depósito de fibroblastos para la fibrina es importante, pero en la fase final, en la de maduración, ahí es más la remodelación que el mayor depósito. Cuando hay una alteración en este equilibrio es que se produce esa cicatriz queloide que mencioné, que vendría a pasar en el alveolo pulmonar. Cuando hablamos de hemostasis, tenemos que hablar de bioseñalización, que existe entre célula y célula, entre los secretomas, o sea, las vesículas que son producidas por las células madre, que son la mayoría exosomas. Pero implica esto la síntesis, la liberación y el transporte. Transporte y diseminación se hace a través, básicamente, de la función paracrina, a través del tejido, de la matriz extracelular, de célula a célula. Porque la otra es la endocrina, que sabemos que tiene que ser a través de los vasos sanguíneos y a distancia. Entonces es importante, aquí tenemos el ejemplo de una célula madre y las microvesículas, que son los exosomas. Cuando nosotros hablamos que es importante regular la inflamación y la angiogénesis, depende mucho de la presencia de los exosomas en el tejido que vamos a trasplantar, ¿ya? Y la comunicación, como digo, es en base a RNA. Entonces nosotros debemos preservar todos los elementos que existen debajo de la piel dentro de esa receta de la torta regenerativa. Cuando hablamos de exosomas, la ventaja es que no tienen inmunoreyección, o sea, no son rechazados porque no tienen carga genética. Entonces, acuérdense lo que les digo hoy día, va a ser lo que en el futuro vamos a llamar la farmacia biológica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que las células madre tienen varias propiedades, una propiedad antiinflamatoria, inmunomoduladora, migratoria, mitótica, angiogénica, inhibitoria, analgésica, es porque existe un exosoma que tiene una de esas propiedades. Entonces, de ahí la importancia que en el futuro vamos a poder cosechar las células madre, vamos a poder cultivar los exosomas y vamos a poder aislarlos por propiedades. Y esto es lo que se va a comercializar. Entonces, si alguien quiere un medicamento antiinflamatorio, va a ser un exosoma antiinflamatorio. Eso se va a venir muy rápido en los próximos años. Es importante hablar dentro de la fase de reparación, los fibroblastos, dentro de la fase de fibroplasia, de la fibrosis pulmonar, de la presencia de los fibroblastos. Los fibroblastos producen matriz extracelular, factores de crecimiento, ácido hialurónico, elastina, enzimas y fibra colágena. El exceso de los fibroblastos, en el caso de la desregular respuesta o alterar respuesta cicatricial del alveolo, va a producir que el colágeno provoque una cicatriz queloide, como lo dije, para llamarlo de esa manera y poder entenderlo. Entonces los fibroblastos pueden migrar. La ventaja es que los exosomas producidos por las células madre pesan al fibroblasto y este puede ser modulado. Entonces, si nosotros vamos a poder migrar el fibroblasto en forma adecuada
y vamos a poder controlar la proliferación del fibroblasto. Vamos a hablar de un proceso de cicatrización normal. Los exosomas vuelven a hacer un papel importante. Entonces, como dije al inicio, en la fase inicial de la reparación, los fibroblastos van a producirse a este nivel, pero a este nivel ya debe disminuir el depósito de colágeno en los fibroblastos para no producir ese engrosamiento del alveolo epitelial que hemos llamado como una cicatriz, para un proceso adecuado de reparación. Entonces, ¿cuáles son el comportamiento del tejido cosechado por la técnica One Step en el laboratorio? Esto lo hicimos en el Laboratorio Científico del Sur, donde hemos cosechado las células madre y conseguimos exactamente lo que dice la teoría, conseguir multiplicar en adipocitos uniloculares, multiloculares, las células madre obtenidas por la técnica One Step. Hemos utilizado los CD markers. Acá se puede ver un esquema de cómo una célula madre tiene marcadores de superficie. Como dije, tiene que estar positivo el 105, también el 44, el 73 y el 90. Y tiene que estar negativo, o sea, no tiene que haber marcadores de superficie acá del 45, 34, del 19 o del 11B. Entonces, si nosotros podemos determinar la presencia de estos marcadores de superficie, estamos frente a una célula madre, que es una de las condiciones que nosotros hemos visto que son para poder decir que estamos frente a una célula madre. ¿Qué hemos hecho hace poco, que va a ser publicado este trabajo en la Científica del Sur también? Aquí vemos la colonia de células madre. Sembramos células madre y llega a llenarse la placa, obviamente, y hemos diferenciado nuestro tejido en osteocitos, adipocitos y condrocitos. Acá están los resultados. Entonces, lo que la Sociedad Internacional de Terapia Celular pide para saber que estamos frente a una célula madre, lo hemos cumplido. Y obviamente hemos hecho el estudio de los marcadores. Es interesante mostrar que tenemos una viabilidad celular con los marcadores presentes de 99.7 y de 97.66. O sea, tenemos por eso puedo decir que las células madre están estimuladas porque la viabilidad es altísima y el número también. Ahora, hemos hecho el estudio del fenotipo también y lo que encontramos interesante fue que uno de esos marcadores, el D105, que tiene que estar en relación a la angiogénesis, o sea, creación de nuevos vasos para una mejor cicatrización o reparación o regeneración, está presente 90% en nuestra técnica comparado con la técnica de la lipo convencional solo de un 5%. Entonces, esto quiere decir que la célula madre que nosotros estamos llevando al pulmón tiene mejor capacidad de angiogénesis para revertir el cuadro fibrótico por la presencia de los exosomas. Y como vimos en otras técnicas, hay una expresión de 3.8%, o sea, la cualidad de estas células es muy baja comparado a nuestro 90% en muestras simples y frescas. Entonces, una de las conclusiones que llegamos es que esta nueva tecnología de láser, porque es una técnica nueva, que la tenemos en exclusividad en el Perú, ofrece un óptimo fenotipo y con viabilidad con poder de regeneración o criopreservación. La criopreservación ya la estamos pensando para el próximo año estudiar. Y aquí lo que llamamos el doubling time. Si ustedes siembran 20.000 o 200.000 células madre en la placa, en la muestra fresca, ¿en cuánto tiempo se tiene el duplicado? En este caso son 72 horas. Normalmente es entre 4, 5, 6 o hasta 7 días con las técnicas convencionales. Aquí, bueno, estas son imágenes y estamos terminando. Y estamos en la última parte, hablando ya específicamente de nuestro proyecto. Entonces, de la técnica One Step, nosotros necesitamos nada más que aspirar 40 centímetros de grasa, que la vamos a colocar en 4 tubos, vamos a centrifugar a 800 G por 5 minutos, el supernadante que es grasa, vamos a sumar 5 cc de esos con 5 cc de solución salina, sin usar reactivos como ustedes ven, y vamos a centrifugarlo nuevamente por 700 G por 5 minutos. Al final de estas dos centrifugaciones que toman 10 minutos, nosotros vamos a tener el pellet con 2.5 centímetros en cada tubo, que al final hace un volumen de 10 centímetros, con 38 a 118 millones de células vivas, viables, para poder ser administrado endovenoso. Entonces, volviendo nuevamente a tratar los síntomas clínicos y también la regeneración o revertir el cuadro presente. Esto es lo que nosotros obtenemos y esto es lo que vamos a inyectar a los pacientes. De 40 gramos de grasa, poquísima cantidad.
Entonces, los objetivos de nuestro trabajo como tratamiento adyuvante del síndrome respiratorio agudo y tratamiento preventivo de la fibrosis pulmonar tienen como objetivos en la primera parte, en los primeros 7 casos, estudiar y evaluar la seguridad y la actividad clínica de esas células madre como tratamiento coadyuvante. Y va a ser de 7 el piloto. Son 30 pacientes al final. Los objetivos específicos es, obviamente, ver la seguridad y la respuesta en relación a la capacidad pulmonar respiratoria, evaluar los marcadores inflamatorios, evaluar la evolución de las imágenes, sobre todo la tomografía, y evitar la reducción de los pacientes que vayan a llegar a una fibrosis pulmonar y con complicaciones que los lleve a UCI. Entonces, todo el mundo está preocupado en evitar o tratar de conseguir mayor cama de camas UCI con ventiladores. Nosotros estamos tratando de evitar, estamos un paso adelante. Entonces, como vemos acá, 30 pacientes con diagnóstico confirmado para hospitalización estadio 2, entre los 18 y 60 años, que cumplan los criterios de inclusión y consentimiento informado. Entonces, esta es la fase 1, fase 2, en total 30 pacientes. Y los criterios de inclusión, obviamente, tienen que ser pacientes confirmados y siguiendo las políticas. En este caso, debo mencionarlo, ya ha sido aprobado, va a ser en el Hospital Militar, donde vamos a adecuar nuestra terapia al tratamiento que ellos normalmente están haciendo. O sea, va a ser comparativo al protocolo que ellos tienen. Dentro de los exámenes de evaluación, la tomografía de tórax es importante para poder comprobarlo. Y a los 30 días de recibir el tratamiento en una sola única dosis, vamos a poder evaluar y hacer el comparativo aparte de los exámenes de laboratorio. Entonces, ¿qué queremos hacer cuando nosotros saquemos esta célula madre de la piel, del abdomen, y la inyectemos en el sistema circulatorio para que llegue al pulmón? Esto es el terreno que se debe ver después de la invasión del virus en el alveolo epitelial, donde ha sido depletada las células madre. No existen células madre porque ha sido tal la cantidad de número que ha producido la reacción inflamatoria y desregulada inmunológica, pero sin la defensa, obviamente, que es un terreno propicio a cualquier tipo de complicación. Lo que nosotros queremos definitivamente es llevar el abono, llevar las células madre con sus hijas, con los exosomas y con toda la matriz extracelular, para tener un tejido sano que pueda defenderse y, sobre todo, revertir las secuelas que se va a ver en el 80% de pacientes que tienen un cuadro muy suave o muy leve de COVID-19. Es fácil ahora entender, esta respuesta inmunológica es rápida de las células madre, por eso que el día 0 va a ser una única aplicación por la alta concentración de células madre que nosotros estamos inyectando en un solo bolo. A las 24 horas, 48, máximo a las 72 horas, debemos ver cambios importantes, ¿no? Obviamente que van a evitar que llegue el paciente a cuidados intensivos y al cuadro de fibrosis pulmonar. Entonces, ¿por qué utilizar la técnica One Step? Porque es una técnica que nos permite aplicarle medicina regenerativa. Este año nosotros teníamos planificado con el doctor Johnny de la Cruz hacer un estudio en gastroenterología para estudiar la regeneración del tubo digestivo para enfermedades autoinmunes, que es una teoría interesante también. Pero ante la pandemia nos vimos obligados a cambiar nuestras fichas y moverlas para el COVID-19 y tenemos un protocolo adecuado que, como he tratado de hacerles un resumen breve de cuál sería el mecanismo, podemos tener éxito para poder evitar estos cuadros graves que van a llegar muchas veces a UCI y inclusive a la muerte. Pero con la gran ventaja que es menos trauma y menos manipulación, preservando todo el tejido. Ya para terminar, Lux Unitas Clarior. La luz más concentrada es más brillante. Muchas gracias. Muy bien, entonces, fuertes los aplausos para la conferencia del doctor Patricio Centurión. Realmente una magnífica conferencia, no solamente en relación a la aplicación con COVID-19, sino un panorama actual, novedoso e innovador de lo que significa el potencial de las células madre, las múltiples aplicaciones de medicina regenerativa y, por supuesto, desde la voz de un experto quien viene trabajando esto en los últimos 10 años y que ha desarrollado y ha patentado, lógicamente, técnicas completamente innovadoras a nivel internacional. Doctor Patricio Centurión, es muy interesante el tema de los exosomas. Los exosomas como nanopartículas o vesículas endógenas que pueden transportar DNA, RNA, microRNA, actualmente está en la línea de la frontera de la medicina y se ha visto que parte de la respuesta benéfica o del efecto esperable por la terapia con células madre se da no solamente por la célula madre en sí misma, sino adicionalmente
el efecto de los exosomas que puede producir a nivel biomolecular, pero también se ha visto ya un efecto inhibidor de RNA en virus de hepatitis. Entonces, esto es una cosa interesante y seguramente investigaciones futuras podrán abordar esta posibilidad. En relación a ese punto, quisiera preguntarle el conteo de las células que se hace con el Luna Counter. Básicamente, ¿cuál es la cantidad de células que se está pensando administrar entonces dentro de este protocolo a pacientes con COVID-19? ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? Sí se escucha. Sí se Parece escucha. que tenemos alguna dificultad de comunicación con el doctor Patricio Centurión. Doctor Centurión, si nos está escuchando. Sí, yo los escucho. ¿Me escucharon? No, a ver ahora nuevamente su respuesta, por favor. Ya. No, estaba hablando que por los estudios que venimos realizando ya con ese contador de células, estamos hablando que en una sola dosis vamos a poder administrar aproximadamente en torno de 40 a 100 millones de células madre viables a un 90%, 95%. Perfecto, perfecto. Entonces, este es uno de los protocolos que se estará iniciando en los próximos días, probablemente cuando se cuente ya con toda la aprobación, un ensayo clínico fase 2. ¿Cuáles son otras de las aplicaciones que ya se vienen realizando tanto en nuestro país como a nivel internacional con las células madre, doctor Patricio Centurión? Estamos utilizándolo en ortopedia, ¿no? Para lesiones de ligamentos, rotura de ligamentos, desgarro de músculos, desgarro de ligamentos, en degeneración de articulaciones. Son lugares donde nosotros hemos conseguido, inclusive en la deshidratación de los discos intervertebrales, que obviamente son patologías que a veces son un poco difíciles de tratar, porque hacer una cirugía a nivel de columna es tan complicado. Nosotros estamos ofreciendo este tratamiento a través de una simple inyección. Bueno, una simple digo, pero es hecha bajo un arco en C y con las condiciones adecuadas de poder ubicar el lugar donde va a ser aplicado. Aparte de eso, también está siendo utilizada esta técnica para poder regenerar los tejidos cuando hay una pérdida, como cuando es en la mastectomía por cáncer, para regenerar los tejidos de las pacientes, en quemaduras también y en cicatrices difíciles como pie diabético. Muy bien, entonces hoy tenemos más de 500 conectados, estudiantes de la Facultad de Medicina, colegas que nos están acompañando. Podemos dar la oportunidad a una o dos preguntas. Si quieren escribir alguna de sus preguntas en el chat, por favor, con mucho gusto pueden hacerlo para poder transmitirle al doctor Patricio Centurión alguna pregunta de parte de la audiencia. Con mucho gusto estamos para poder transmitir la pregunta y entonces esperar la respuesta del doctor Patricio Centurión. Sabemos entonces que alguna de las ventajas de las células madre es que no son inmunoreactivas, por lo tanto la probabilidad de rechazo en una terapia celular autóloga prácticamente es mínimo, es nulo, ¿no? ¿Cuáles serían los efectos secundarios que se podrían esperar? ¿Qué efectos secundarios, si es que existen? Deben ser mínimos tal vez por el hecho de estar un paciente estresado, si es un procedimiento que se va a hacer con anestesia local y sedación, pero debe ser sometido a una leve sedación, obviamente por el estrés del procedimiento en sí, de entrar a un tópico o a una sala de operaciones. No necesitamos una sala de operaciones muy sofisticada. Podría haber tal vez algún cambio en la presión arterial durante la administración que va a tomar unos 40, 45 minutos, en un volumen de unos 250 centímetros nada más de suero fisiológico, va a ser diluido ese pele de 10 centímetros de stromal vascular fraction. Muy bien, doctor Centurión. Nos está preguntando Jonathan Efraín, ¿cuáles son las células madre mayor utilizadas actualmente? Bueno, a nivel mundial he tenido oportunidad de conversar con investigadores de la Universidad de Harvard y también de Europa. Ellos creen mucho en las células madre de la médula ósea. ¿Por qué? Porque es más constante el número de células, si bien es menor que de la grasa, pero es más constante poder cosechar ese número de células madre de la médula ósea. El gran inconveniente es el número bajo. En segundo lugar, el gran inconveniente es que necesita ser más agresivo porque romper el hueso es diferente a sacar la grasa subcutánea, ¿no?
Y por otro lado, lo que pasa es de que cuando investigadores de diversas universidades, como la de Harvard, como mencioné, piden al cirujano plástico que coseche un poco de grasa, el cirujano plástico utiliza la técnica de la lipo convencional, que es muy traumática, que es muy burda y que destruye todo. Entonces, el resultado, como dije, es una baja concentración de células madre en las muestras de lipoaspiración convencional, que difiere totalmente del mecanismo que nosotros estamos utilizando de fotoestimulación selectiva. Pero últimamente ya he presentado este trabajo en 8 países en Europa, en Asia también lo hemos presentado, y lo que quiero dar a entender es de que esta técnica es muy versátil, es muy simple de hacer y tiene un mecanismo definitivamente un poco más científico porque es una fotoestimulación. Entonces la gente ya me está pidiendo querer replicar esta técnica en otros países. Muy bien, doctor Centurión. Fernando Antonio nos está preguntando que si hay algún comentario del el estudio que se publicó en Israel sobre terapia de células madre de cordón umbilical. En primer lugar fue un número menor, en segundo lugar son células halogénicas, en tercer lugar son células muy manipuladas y lo que me llama la atención es que ellos no mencionan el número de células que han inyectado. Entonces eso me da a entender de que es un número bajo, por eso inclusive creo que lo tienen que repetir en 4 veces con un intervalo de algunos días para tratar de llegar a un límite mínimo de células efectivas para tener una respuesta. Nosotros, como digo, como he mostrado los resultados, no son hipótesis, no son realidades de los pacientes que venimos tratando, y el alto número de células madre, y sobre todo activadas o fotoestimuladas por la luz, es lo que nos permite tener respuestas con menos volumen y menos aplicaciones. En una sola aplicación nosotros estamos proponiendo este tratamiento. De esta manera, entonces, estamos presentando de manera innovadora desde la Universidad Ricardo Palma, Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas, lo que significa la frontera en medicina con células madre, y en este caso su potencial aplicación en pacientes con COVID-19, ¿sí? En cuanto a lo que hoy ha sido presentado por los diversos mecanismos, no solamente antiinflamatorios, inmunomoduladores, regenerativos, o sea que la terapia con células madre en teoría ofrece un potencial de beneficios que ningún medicamento de manera aislada lo puede proporcionar actualmente. De esta forma, entonces, es una terapia mini invasiva, es una terapia inocua, es una terapia con mínimos efectos secundarios y con potenciales. Por eso que la investigación debe confirmar justamente los efectos benéficos de las células madre. En ese contexto, Edgar del Castillo González pregunta también si la aplicación a otras enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, enfermedades neurológicas, etcétera, por supuesto está en el target de las stem cells. Sí, obviamente sí. Es importante saber que yo estoy involucrado también en un grupo de investigadores allí en el Brasil. Lamentablemente por esta pandemia no he podido viajar este año, pero hay un grupo con el que estamos ya planteando el tratamiento de la diabetes tipo 2 a través de la regeneración del tubo digestivo. Y como fue publicado también en la revista de la universidad el año pasado, la propuesta de tratar las enfermedades autoinmunes a través de la puerta de entrada, que es el tubo digestivo delgado alterado, atrofiado, y donde hay un aumento en la permeabilidad de ingreso de proteínas, es que nosotros estamos pensando tratar estas enfermedades autoinmunes tratando la puerta de ingreso que vendría a ser el intestino delgado. O sea, estamos con varios proyectos definitivamente para desarrollar, y es lógico que si nosotros no tenemos los resultados que esperamos en este cuadro de fibrosis pulmonar, va a también ser aplicado en un cuadro de cirrosis hepática, donde también existe un cuadro de proliferación, pero también después de una fibrosis. Bien, entonces, como digo, el límite, solo para terminar la respuesta, quiero dejar muy en claro que la creatividad del peruano no solo se limita a la cocina, sino también a la medicina. Como le digo a los colegas, yo tengo una técnica que puede permitir que todas las personas puedan soñar con ciencia, con pies en la tierra, pero con conocimiento, y las aplicaciones son limitadas simplemente por la imaginación de cada uno de ustedes. Y por supuesto queremos extender la invitación a todos los estudiantes de la Facultad de Medicina, aquellos que quieran colaborar, participar, enviar mensajes, etcétera. El Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma está participando activamente en diversas líneas de investigación, y una de las líneas prioritarias es la que venimos trabajando con el doctor Patricio Centurión, quien está dirigiendo esta línea de células madre y su efecto en pacientes con COVID-19, un protocolo que estará pronto a iniciarse
que ya prácticamente se está completando toda la parte previa y que seguramente, doctor Centurión, estaremos en próximas oportunidades comunicando los resultados preliminares y, por supuesto, los potenciales beneficios para los pacientes de nuestro país. En Perú se puede hacer ciencia avanzada, se puede innovar, se puede aplicar terapias que se están haciendo de manera muy costosa a nivel internacional, y que esa es otra de las ventajas que el doctor Centurión mencionó en relación a la técnica que él está proponiendo. Doctor Centurión, finalmente un mensaje final para la audiencia. Bueno, como les digo a los alumnos, cuestionen todo lo que ustedes reciban como información, que es la única manera que quien cuestione el presente puede modificar el futuro. Así que bienvenidos a este campo de la medicina regenerativa y de la investigación científica. Nuevamente los aplausos para el doctor Centurión y dejamos el tiempo con la coordinadora, la magíster Lucy Correa, quien es la organizadora de estas conferencias.